Kirchner tenía más de 4 millones de dólares 4.6. en efectivo. Eran unas cajas gigantes con millones de dólares. Y la verdad que uno decía, pero esta chica nunca trabajó en su vida. O sea, ¿cómo tiene más de 4 millones de dólares? Era insólito. Y como decía acá el oyente, estaría bueno que todo ese dinero sea incautado, porque está claro que devuelvan el dinero. Es fruto de la corrupción. Sí. Bueno, Marga, desde Mar del Plata, dice, pienso que a Cristina y a toda su familia no solo le deben prohibir la entrada a los Estados Unidos, no deberían permitirle ni siquiera pisar las veredas de nuestro país. Deberían estar presos ya. Bueno, y ya estamos en comunicación con la periodista y escritora Norma Morandini, ex diputada y senadora nacional por la provincia de Córdoba. Hola Norma, te saludamos Miriam Salinas, Nico Luca y quien te habla Alejandro Alfie. ¿Cómo estás? Hola Alejandro, ¿cómo están Nico y Miriam. me ayudan? Ahí Miriam. Y Miriam, ¿cómo estás Miriam? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Bien, bueno, gracias Bien. por atendernos. Y estábamos justo hablando antes de la pausa comercial, que estamos en las vísperas del Día de la Memoria, y te quería preguntar cómo vivís vos este nuevo aniversario del golpe militar, que, bueno, vos tuviste que exiliarte, además tenés 2 hermanos desaparecidos y toda una historia bastante trágica, ¿no? A partir de esa situación. Bueno, yo me he opuesto siempre a que el 24 de marzo sea un feriado en el calendario, ¿no? Uh-huh. Siempre me llamó la atención porque feriado viene de feria, viene de festivo, y el 24 de marzo va a ser siempre lo que fue el día trágico de nuestra historia contemporánea. Claro, si uno dice el Día de la Memoria, ¿quién puede oponerse a la memoria? Pero yo tomé conciencia recién ayer que estuve escribiendo que el año próximo se van a cumplir 50 años del golpe militar del año 76, con generaciones ya nacidas en libertad, pero no educadas en democracia. Y entonces me impresiona porque digo, ¿cómo yo no me di cuenta antes de que si se toma la gran conmemoración política del 24 de marzo y no la del 10 de diciembre, que fue el día que recuperamos la democracia, que connota con la alegría, con la vida, con la ley, con la construcción, le hemos dado a la política un carácter siempre de batalla, de confrontación, de enemigo. Termino de escuchar recién la convocatoria al paro general. Nos escucho a nosotros, periodistas, cómo hablamos. Siempre está la confrontación, la batalla. Entonces digo, no estará en la hora de que empecemos a hablar de democracia, para que todos estos jóvenes que han nacido en libertad y a los que se les sustrajo una pedagogía de lo que es la democracia, hoy uno vea escenas como las que hemos visto en el Parlamento, donde la calidad de la idoneidad de la representación expresa un poco esto que a mí me obsesiona desde hace tanto tiempo, ¿no? Yo personalmente he ganado serenidad espiritual el día que descubrí que tenía que trabajar a favor de las cosas en las que creo, para que tenga sentido el sacrificio de mis 2 hermanos desaparecidos, de mi madre de pañuelo blanco, que fue de las primeras en salir cuando había tanto terror. Es decir, todo eso eso es la memoria. Ahora, la memoria en una democracia tiene que ser plural. Es decir, yo lo que me enojo y me duele y me da tristeza, que el kirchnerismo se apropió de un momento histórico que nos pertenece a todos, no escuchó a los que nos oponíamos. Es decir, lo del 24 de marzo tendría que haber sido consensuado. El golpe no se hizo solo contra los peronistas. Entonces, el darle sentido a nuestro sacrificio es que nadie vuelva a pasar por esto. Darle sentido político a la dictadura en el sentido de es el nunca más. Y me temo que es ahí donde hay que trabajar para que nadie se le ocurra negar lo que significó el golpe.
que es decir, venía a combatir una violencia de donde una muerte se vengaba con otro cadáver, pero utilizó desde el Estado, por eso el terrorismo de Estado, la misma violencia que decía combatir, por lo que nunca se la puede equiparar. No es lo mismo la violencia desde el Estado, que ha sido juzgada, por suerte, que ha sido juzgada en los tribunales. Entonces yo me pregunto todo el tiempo, ¿no está en la hora de que ahora que tengamos un debate comprometido con la vida, garantizar a las nuevas generaciones libertad, educación, es decir, no estar siempre en la emergencia y las alertas? Parece que siempre estamos al borde del abismo, donde es más fácil destruir y no, es decir, construir lo único que nos va a permitir salir del pozo en el que estamos, que es que respetemos la pluralidad, que haya consenso, porque si no, todos los problemas que se denuncian como graves no son graves, porque a Bahía Blanca la gente no preguntó, sos peronista, sos radical o sos comunista, fue y ayudó. Entonces me parece que esto es para mí un día como el de mañana, que ha sido vaciado porque se ha llenado de consignas, se ha llenado de bombos, lo que era antes un ritual silencioso, que íbamos todos de a uno el 24 de marzo, solos o acompañados, donde había una complicidad en el silencio que era sagrado. Fuimos desplazados, nos desplazaron con las consignas, con los insultos, con los bombos, y entonces, decir, por supuesto que siempre va a ser el día trágico, el día triste, pero me parece que tenemos que empezar a celebrar la alegría de la sobrevivencia. La ley es lo opuesto a lo clandestino, la vida es lo opuesto a la muerte, es decir, cambiar un poco ese contra que tenemos tan arraigados como cultura para trabajar a favor de la democracia, que es lo que está en riesgo, ¿no? Norma, y te hago una pregunta, porque vos en tu último libro, que se llama Silencios, Memoria ruidosa sobre lo acallado, contás la historia de la desaparición de tus dos hermanos, de Néstor y Cristina, pero bueno, la mayoría de los oyentes no saben. Diría, nada, sintéticamente, que si nos podés contar un poco qué pasó ahí. Mis hermanos tenían 20 años cuando los secuestraron en septiembre, el 18 de septiembre de 1977. Eran dos universitarios que militaban o eran 20 años cuando los secuestraron en septiembre, el 18 de septiembre de 1977. Eran dos universitarios que militaban o eran, como se decía en la época, los perejiles de la organización Montoneros. Ellos entraron en la clandestinidad y fueron secuestrados. Mi hermana fue secuestrada de mi casa. Yo vivía al frente del Parque Lezama y llevamos mucho tiempo hasta poder reconstruir lo que había pasado con mi hermano, que pensamos que lo secuestraron al frente de la confitería. Ayúdenme, por favor, que me cuesta, la que recuperan ahí en el Congreso. La del El Molino, Molino. El Molino. la confitería del Molino. Sí. Exactamente, exactamente. Entonces, claro, yo tengo mi vida comprometida, es decir, he entendido lo que significa el tiempo, cubrí el juicio de las juntas, escribí un libro, de la culpa al perdón, y me maltrataron porque tenía puesta la palabra perdón, y el crimen no tiene perdón. Pero yo creo hace mucho tiempo que nos tenemos que perdonar como sociedad, no haber podido evitar esas muertes, esas desapariciones, no haber podido evitar la dictadura. Entonces, después necesité escribir Silencios, porque fue un testimonio mucho más personal. Es como que el tiempo te va habilitando. Si yo hubo un tiempo que no podía hablar porque además la intimidad es el dolor. Cuando pude empezar a hacer público esto, bueno,
escribí este libro. Y ahora sale otro libro mío Ajá. sobre algo que me impresiona mucho, que es la ausencia de rituales. No, no podemos enterrar a los muertos sin ideología, ¿no? Acá, si el dolor que siento yo por mis hermanos desaparecidos es el mismo dolor que debe sentir el hermano que le han matado a su padre la guerrilla con una bomba. Eso no hay, eso es de lo humano. Ahora, lo que me temo es que no nos hemos reconciliado políticamente, porque no es delito pensar de izquierda y no es delito pensar de derecha, siempre y cuando eso se haga dentro de la legalidad democrática. Entonces, con ese chantaje de que no denuncies porque le haces el juego a la democracia, como decía siempre la izquierda o el progresismo, ¿qué hemos hecho? Yo me pregunto, ¿cuándo le vamos a hacer el juego a la democracia? Entonces, claro, yo tengo memoria y mientras viva, que estoy en la parte final de la vida, mi obligación, mi necesidad personal es dar testimonio. Ahora, 50 años después, es el tiempo de la historia. Ahora va a empezar a tallar la historia, que es la que permite que no se distorsionen los hechos, que es la que permite que a la hora de construir presente nos ilumine y aprendamos de esa historia, pero no para estar todo el tiempo con el tema del pasado, sino que ese pasado sirva para que nuestro futuro, nuestro presente, tenga lo que tienen todas las tiranías como antídoto, que es la democracia. No hay otro sistema. Es decir, se ha domesticado al estalinismo, no fue derrotado el fascismo, Europa tuvo prosperidad de mano de la democracia, de los derechos humanos. Eso está probado y es lo que yo personalmente, cuando pienso en mis hermanos, para que no sentir la inutilidad del sacrificio, no de mis hermanos, de todos los que han muerto en nuestro país, ¿no? Para que finalmente tengamos una cultura de vida, de amor, de comprensión, de decir que cada uno piense como quiera, pero con responsabilidad, ¿no? La libertad es un privilegio siempre y cuando no la usemos para incitar al odio, la violencia y este discurso público tan contaminado, tan agresivo, que nos va expulsando y nos va a muchísima gente, la va dejando sin participación. Y si no hay ciudadanía participando, la democracia es una cáscara vacía, ¿no? Norma, buenas noches. Nicolás Luzca te saluda. Un placer Nicolás, ¿cómo escucharte. estás? Sí, gracias a ustedes. Quería preguntarte sobre un tema muy puntual, aunque recurrente. Yo era chico cuando se firmaron los decretos del 89 y 90, pero he leído los considerandos de grande y se encontraba esa intención, al menos intención escrita del entonces presidente Menem, de hacer una reconciliación nacional, dar vuelta a la página, etcétera. Si esas eran las verdaderas intenciones o no, bueno, queda para otro análisis. Pero la pregunta es, ¿por qué 50 años después seguimos volviendo sobre el tema? Habiendo habido juicios en los 80, habiendo habido indultos en los 90, vuelto a haber juicios durante la década del 2000 y 2010, algunos todavía en curso. ¿Cómo pasaron casi 50 años y se sigue hablando del tema, tanto en todo el arco ideológico? Sí, parte de las responsabilidades del indulto, porque indulto hace Menem en nombre personal porque él ha Sí. estado preso, pero no le consultó a la sociedad. Fue totalmente, es decir, como no puede ser de arriba para abajo. Entonces, algo que había comenzado de la manera más auspiciosa, que era el juicio, que castigó, que fuimos más lejos que nadie, viene primero las leyes de obediencia debida que le arrancan los levantamientos militares. Ujú. Ahí Alfonsín tiene que ceder porque hay un levantamiento militar concreto que le arranca las leyes de obediencia debida, pero el indulto de Menem es el que de alguna manera deja todo ese tiempo había proyectos, el proyecto de Patricia Walsh y de Lilita Carrió,
para que fueran consideradas esas leyes inconstitucionales, nunca el peronismo bajó y dio quórum, nunca. Entonces, claro, después cuando llegan los Kirchner, hay que analizar, si ustedes tienen paciencia, yo trabajo eso mucho en el libro Silencio, cuando Kirchner hace ese acto en la ESMA, Sí, en él el no habla 2004. como presidente, él habla como a los compañeros. Sí. Cuando saca el cuadro, él está, es decir, no, si uno cree que el compromiso con los derechos humanos es sacar un cuadro de una pared donde está la historia, pero claro, después uno entendió que sacó de la pared para escribir su propia narrativa. Entonces, ¿yo qué le critico al kirchnerismo? Que le han sustraído a la sociedad la posibilidad de que sea involucrada. Todas las leyes que a mí me tocó oponerme como legisladora, si uno le pregunta a la sociedad o pregunta a los propios colegas y a la misma gente que está en los temas de derechos humanos, y cuando uno habla de estas cosas te miran sorprendidos. Ha hecho muchas cosas el kirchnerismo de sustraer esta posibilidad de que se debatiera lo que nos pasó. Es decir, reconstruimos, contamos, fue a la justicia, pero no hemos debatido las consideraciones morales de por qué sucedió. Entonces la ideología ha ocupado el lugar de no hemos podido humanizar nuestra historia. Seguimos hablando de números, debatimos una cosa que es absurda, que nos debe la democracia. Como fue todo clandestino, no me pidan la certeza de un número en la dictadura, pero la democracia tiene la obligación de darnos un número. ¿Y qué te ¿no? pasa? Y no hacer del debate del número, porque a mí me parece absurdo que existió esa administración de las muertes. Existió un sistema preparado para matar, para desaparecer, para ocultar el cadáver, para después decir, no, no hay delito, no están, ¿no? Eso fue todo organizado. Entonces, eso fue condenado en los tribunales y a tu pregunta, creo que la utilización de nuestros muertos para hacer política es lo que ha alejado a mucha gente y que se siga hablando, es decir, primero que se habló de las víctimas de la dictadura, pero nunca se le permitió ni siquiera que nos narren qué había pasado con testimonios que ahora aparecen de víctimas de la guerrilla. Sí. Y esto no puede ser ideológico, no puede, nos pasó, por eso yo pienso que a 50 años ya tiene que empezar a hablar la historia. Yo espero que mañana el gobierno no haga una interpretación del golpe, porque si hay algo que está incorporado en nuestro acervo cultural es lo que pasó el 24 de marzo. No admite, si uno puede entender qué preparó el golpe. A mí me impresiona cuando llega el 24 de marzo, se habla de la dictadura, no lo que pasó ese día, no qué preparó el golpe en términos históricos, periodísticos, ¿no? Es decir, la dictadura no vino De Marte, sí. espontáneamente y demás, ¿no? Es decir, en las redacciones hacíamos apuesta de qué día iba a ser el golpe. Eso es una forma de banalizar, porque además yo estaba entre los que creí que iba a ser un golpe más de mate y medias lunas. No sabíamos, nos fuimos enterando de a poco y nos costó mucho. En el caso mío familiar, recién cuando fue el juicio de la ESMA, yo pude escuchar a la fiscal reconstruir, supongo que eso se reconstruyó con los sobrevivientes, lo que había pasado con mis hermanos, pero a mí nunca me avisaron del juicio. Yo tuve que ver por el diario El País una foto mía con el Congreso atrás diciendo los hermanos de la senadora Morandini estaban entre las víctimas de la ESMA. Entonces, ¿cómo? Si mi familia que había sido, nunca fuimos una familia que no quiso saber. Entonces ahí fui entendiendo cómo se iba politizando qué la falta de memoria, tacto. porque yo era una honesta opositora. A mí no me hubiera gustado tener el lugar que tuve, pero no pude hacerlo de otra forma
por mí misma, por mi conciencia. No hay mérito en eso. Cada uno, es decir, yo por suerte la vida me protegió del odio y de la ira, porque el dolor es mucho más fuerte, ¿no? Entonces es más fácil sentir ira, gritar, insultar, que no asumir lo profundo que te significa que te arranquen y ver que no están más tus hermanos y lo que significa en una familia. Y yo, para cortar un poco mi emoción, recién, hace menos de 15 minutos, recibo por el WhatsApp una invitación, permítanme que me sonría porque me da ternura, una invitación del Club Talleres de Córdoba para ir el 29 de marzo a recibir un carnet de hincha eterno de mi hermano desaparecido. Entonces, claro, lo primero que me da ternura, porque decir, bueno, mira, para ellos, bueno, eso es la memoria. Y cada uno va construyendo en términos personales los que me han sido víctimas. Ustedes que tienen y han nacido en libertad, tienen un único compromiso que es con la democracia. Ustedes no tienen, no hay nada que se les pueda decir, vincular nada. Sí a la sociedad, es decir, que tenemos que hacernos cargo de lo que nos pasó. Es decir, ¿qué es lo más grave que les ha dado a una sociedad si no es una guerra civil? Nosotros tenemos la humillación de una guerra perdida, y a mí me impresiona que se utilice ese dolor tan brutal en hacer política. No se puede hacer política con los muertos. Honremos nuestros muertos, les recemos los que crean o no, tengamos compasión, hagamos silencio, pero construyamos vida, construyamos para que no quiero usar lugares comunes, ¿no? Yo tengo profundamente eso es lo que ambiciono para mi país, y ambiciono que un día como el de mañana se hiciera silencio en lugar de tanta consigna, tantas bombas y tantos bombos, ¿no? Y te hago una última pregunta, porque ya estamos un poco pasados de horario, pero vos mencionaste que estabas escribiendo un libro que estabas a punto de publicar sobre el tema de los homenajes, los rituales. Sí, la ausencia de Ajá. rituales, todas las culturas, todas, a la hora de la muerte, fíjense ustedes lo de las piedras del COVID, si han ido a la Plaza de Mayo, es una cosa conmovedora. Es decir, en algún momento se ponen flores, es decir, nosotros no tenemos dónde ir. Entonces, y además el poder reconocer el dolor de otros. No se puede construir nada si uno no comparte. Cuando se muere alguien, uno va, le da el pésame, conozcas o no conozcas. Tenés un minuto en el que restituimos la humanidad en esto de lo que es decir, de lo que es la muerte, ¿no? Es decir, de poder hablar, pero como humanizándolo con lo sagrado que tiene la vida, ¿no? Y por eso el ritual de la muerte, ¿no? Pero confío que voy a poder compartir con ustedes cuando ya esté en la calle el libro que se va a llamar Decir Adiós. No es mi adiós, espero que no sea. Decir adiós en el fondo siempre es mirar a Dios, creas o no en la trascendencia, es decir, pero ¿qué hacemos con lo que nos pasó, no? ¿Para cuándo crees que estaría en la calle este nuevo libro? Creo que en junio. Ah, ahora, dentro de muy poquito. Sí, está escrito ya hace Ajá. bastante, Sí. pero bueno, como lo hice con una editorial chica, estos son temas que no siempre las editoriales, bueno, y tampoco no crean que hay muchos lectores. Así que Sí, es les difícil publicar un agradezco, libro, obvio. Sí. les agradezco muchísimo la oportunidad que me dan de poner palabras y compartir con ustedes el día de mañana, que sí, yo voy a hacer silencio. Bueno, Norma, no, nosotros te agradecemos muchísimo a vos que compartas estas palabras, que es tu testimonio, y bueno, esperamos estar ahí con vos el día de mañana también haciendo silencio y recordando
todo lo que ocurrió y bueno, cada uno, si tiene algún familiar que murió en esa época o que atravesó un periodo muy difícil, también recordando esa situación, obviamente. Les agradezco muchísimo y les dejo un abrazo enorme. Bueno, un abrazo grande, Norma. Muchas gracias. Adiós. Hasta luego. Era Norma Morandini, periodista, escritora, ex diputada y senadora nacional, víctima de la última dictadura militar.